¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Género en Sintonía, conversaciones con perspectiva y enfoque de género acá en UFRO Medios. Y hoy día estoy con la doctora Ana Buki Morales, encargada del microtomógrafo computarizado en el BioREN, investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Odontología Legal y Forense de la Facultad de Odontología. Y de ahí vamos a seguir hablando del tremendo currículum que tienes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Nadia. Gracias a ti, Ana. Bueno, al menos hay 3 de los proyectos que yo estaba leyendo dentro de la ficha académica tuya que son bien interesantes. Uno que es de ahora, ¿no? 2024, ejecución hasta el 2026, que estás como investigadora responsable, que tiene que ver con inteligencia artificial. Sí. Es mucho más complejo que eso, pero ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata y que esto te lo adjudicaste hace muy poquito, Sí, hace 2 semanas, digamos. Ya, súper buena noticia. Y son proyectos súper interesantes porque, bueno, la ciencia se ha ido especializando mucho. Y ya cada científico habla su propio idioma. Yo soy antropólogo y a veces me cuesta hablar con los sociólogos. Entonces, la gracia de estos proyectos que intentan unir a los 2 núcleos de investigación que existen en la universidad y crear un proyecto conjunto con investigadores que vienen de áreas muy distintas. Y es un proyecto que trata precisamente de cuál es la narrativa que los medios de comunicación tienen con respecto a la inteligencia artificial en Chile. Y cuál es la relación que se puede quizás encontrar con esto, con el hecho de que Chile es el país de la OCDE que más desconfía de la inteligencia artificial. O sea, los chilenos son los que más creen que la inteligencia artificial va a tener efectos negativos para la sociedad. O sea, esto nos compete. No estamos hablando de inteligencia artificial y medios de comunicación. Es algo que podemos conectar perfectamente. Y en ese contexto, ¿cómo, y un poco lo que conversábamos en otras oportunidades con otras investigadoras del área de las comunicaciones, cómo ahí entonces la ciencia y la verdad, comillas, ¿no?, pasa a tomar un rol súper importante en cómo finalmente nosotros pensamos también que lo que escuchamos, vemos, es real, y por el otro lado, cómo desde la ciencia aportamos a aquello, porque finalmente la inteligencia artificial la tenemos hace mucho rato coexistiendo con nosotros. Lo que pasa es que ahora finalmente hemos visto otras dimensiones o otras formas o herramientas para ocuparla. Bueno, es súper interesante ese tema porque de hecho hay como una crisis de autoridad de la sociedad chilena. La sociedad chilena no le cree a los políticos, no le cree a los carabineros, pero sí le cree a los científicos, que los científicos piensan de otra manera o no tienen intereses creados quizás. Pero por otro lado, existe un problema con la inteligencia artificial, que automatiza un montón de procesos, pero que comete errores. Tiene los mismos sesgos, refleja los mismos sesgos que hay en la sociedad. Sesgos hacia, por ejemplo, las mujeres. De género. Sí, hacia el color de piel, hacia otra serie de sesgos. Y se ha demostrado científicamente que la gente tiende a confiar más en una respuesta que ha sido generada por inteligencia artificial, solo porque ha sido generada por inteligencia artificial, pensando que es más objetiva, que esa misma respuesta dada por un humano. Entonces estamos ante el riesgo de creerle más a ese aparatito. Ese aparatito que comete errores, que tiene sesgos también, igual que nosotros. Sí, porque finalmente existe como... A ver, voy a tratar de interpretar porque obviamente no puedo arrojarme aquello, pero en el desconocimiento muchas veces es que finalmente estas aplicaciones o cuando hablamos del concepto de la inteligencia artificial estamos hablando algo que le es ajeno al humano. Pero eso no es real, po. No. O sea, en el fondo, ¿quiénes crean estas aplicaciones? ¿Quiénes crean estos sistemas? ¿Quiénes crean finalmente los programas? Son humanos. Sí, de hecho hay un ejemplo súper claro. Se estudió una inteligencia artificial en Estados Unidos que determinaba si un preso tenía derecho a salir antes de la cárcel. Y se empezaron a dar cuenta que sistemáticamente liberaba, entre comillas, a los presos blancos. Y a los presos negros se les seguía denegando este beneficio carcelario. Y empezaron a estudiar por qué ocurría esto, porque al principio no se sabía que era un sesgo racial. O sea, como que en algún momento dijeron, aquí hay un error. Algo pasa, hay algo raro. Porque el problema con la inteligencia artificial es que analiza muchos datos y tú no puedes saber realmente por qué le está diciendo a esta persona si puede ser liberada o no puede ser liberada. Hubo que hacer un estudio y se dio cuenta que la inteligencia artificial decía:
Yo históricamente tengo estos datos de que las personas negras no han sido beneficiadas por este beneficio, por lo tanto predizco... Exacto. Muy interesante. ¿Y por qué crees tú que la gente hoy día, bueno, un poco hacías esta reflexión, pero ¿por qué crees tú que la sociedad chilena le cree menos? Yo creo que la sociedad le cree menos a todo. Le cree más a la inteligencia artificial que al humano, a eso me refiero. O sea, a nivel global se ha visto que la gente confía bastante en la inteligencia artificial, pero en Chile en particular menos. Menos. Y yo creo que eso es porque la sociedad chilena tiene un problema de confianza con las instituciones en general. Eso es mi conclusión. Quizás alguien podría decir otra cosa, pero yo pienso que es eso. Bueno, yo creo que las estadísticas y las encuestas un poco también reflejan aquello, así que no creo que no sea tan distinta la realidad de lo que tú dices. Ana, y también hay otro proyecto, también del 2022 a 2026, donde tú también eres parte como investigadora asociada, que es un Fondequip, ¿no? De adquisición de un micro CT para potenciar la investigación multidisciplinaria en el sur de Chile. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y cuál es el impacto que ustedes creen como grupo de investigadores que pueda generar aquello. Bueno, este Fondequip fue otorgado por la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación. Es un equipo que costó 400 millones de pesos. Y sirve, quizás a la gente le suena lo que es un tomógrafo de los hospitales. Uh-huh. Que a veces ponen a las personas para ver el interior de las personas sin la necesidad de abrirlas. Y este microtomógrafo hace precisamente lo mismo, pero con muestras que son más pequeñas y que no están vivas. Por ejemplo. Por ejemplo, puede ser un diente, puede ser una muestra geológica, un metal. Los ingenieros trabajan mucho con ellas, con esta máquina. Y es súper interesante porque ver el interior de un objeto sin la necesidad de destruirlo es súper importante. Por ejemplo, ¿qué nos podría arrojar, por ejemplo? Sí, ¿cuál es la integración entre, por ejemplo, un hueso y un implante? Y no tener que separarlos para ver cómo se estaban, entre comillas, fusionando. Tenemos otro estudio también, bueno, los odontólogos son los que más han utilizado este equipo, cómo los tratamientos dentales, como las endodoncias, generan microfracturas en los dientes. Y esto hace a los dientes más frágil luego para resistir ciertas fuerzas. Y ahí, como es un concepto de una investigación multidisciplinar, ¿no? ¿Cómo confluyen las disciplinas? Como para ser más clara, por ejemplo, cuando tú hablas de que los odontólogos, por ejemplo, han podido utilizar harto el micro CT, sí. Ya, para ser precisa, ¿lo pueden también utilizar junto con un antropólogo en una investigación? Digo, por ejemplo, tú dices, ya encontramos, hay una pieza dental, un hallazgo, y que en el fondo a lo mejor te puede entregar luces de algo histórico, pero también de, por ejemplo, cómo se hacían los tratamientos dentales en el siglo XIX. No sé, estoy como para tratar de llevar esto a un... O sea, eventualmente... Claro, los antropólogos físicos, los arqueólogos estudian esqueletos del pasado, ¿cierto? Y estudian, por ejemplo, dientes, que también los odontólogos actuales lo utilizan. Pero nosotros no hemos recibido de momento, y sería súper interesante recibir una investigación que provenga de investigadores de distintas áreas. Eso sería súper positivo. Pero la parte de multidisciplinaria del equipo se refiere a que muchos científicos de áreas distintas, ingenieros, médicos, agrónomos, pueden utilizar este equipo para sus propias investigaciones. Ya, ok. Ahora también me parece que, bueno, lo que dices tú, a lo mejor era el momento también para invitar que en algún momento pueda ocurrir aquello. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, hoy día tener la posibilidad de hacer investigaciones con perspectiva de género? ¿En algún momento en tu formación escuchaste que eso se podía hacer? ¿Escuchaste el concepto no sé, en tu formación profesional? Lo he venido escuchando. O sea, el último comentario que escuché fue de curiosamente mi pololo, que es ingeniero, y me decía, tenemos que incluir la perspectiva de género. Y los ingenieros en construcción estaban viendo, de hecho, y se estaban preguntando cómo vamos a incluir la perspectiva de género en nuestro trabajo, y se vieron y estaban súper interesados en el hecho de, por ejemplo, cómo son las casas árabes, que están construidas de otra manera en relación a la mujer y sus hijos. Y sus roles también, ¿no? Sí.
Y que todas las habitaciones de la casa son de una manera en que nosotros no estamos acostumbrados a concebirlo. O sea, Sí. para ti igual es importante, o crees tú que siendo investigadoras, mujeres, o con una conciencia con respecto a aquello, genera impacto en otras jóvenes, niñas o investigadoras que a lo mejor que pueden ser mayores que tú, que a lo mejor no pensaban o no creían que a lo mejor este enfoque era importante en el desarrollo de la investigación en ciencia? Yo creo que sí, creo que ser consciente de que existe un sesgo de género en general puede afectar, pero las pequeñas acciones o los pequeños comentarios que uno hace el día a día en clases, por ejemplo. Y esto sí creo que puede tener un tremendo efecto a la larga, por ejemplo, la carrera científica de mujeres y hombres. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad teníamos este profesor que era, pero literalmente decía en clase que las mujeres eran menos inteligentes, y eso estaba demostrado científicamente, según él. Y eso afectaba su relación con sus tesistas. De hecho, yo era su tesista. Y tenía este compañero que quizá era igual de, según yo, inteligente que yo, pero él estaba en sus proyectos, estaba en sus artículos, y con 23 años ya eso es una tremenda diferencia en términos de currículum y de quién se gana luego que continúa la carrera. O sea, científica. Finalmente ese sesgo tú también lo viviste como estudiante. Sí. Y hoy día, ¿cómo lo ves como investigadora? Ahora, voy a ser súper sincera, ahora yo no siento que, a pesar de eso, que fue, digamos, lo más claro, la experiencia más clara que tuve con respecto a eso, no siento que eso actualmente tenga un efecto en mi carrera. Yo, por otro lado, he tenido mucha suerte. Estudié en la Universidad de Chile, mis papás siempre me apoyaron, mi mamá misma me decía, tu trabajo es estudiar. Nunca me echó para abajo. Mi mamá era una mujer muy fuerte, además. Entonces tuve mucha suerte también en otro sentido. Si bien tuve este problema con el director de mi tesis, ¿no? Y luego, después, bueno, tuve una beca a Chile, me fui a estudiar afuera, volví y, digamos, siento que mi carrera va bien, entonces no me podría quejar. O sea, hoy día tú sientes que... Pero, ¿y el impacto que tú crees que se genera con investigaciones con este enfoque o perspectiva de género? O sea, recién lo estábamos hablando al principio, en el primer bloque, sobre la inteligencia artificial y, en el fondo, mostrar también a la comunidad a través de este tipo de investigaciones que la inteligencia artificial, por ejemplo, ya viene con sesgos, sí tiene sesgos, ¿no? Y que no es ajena. Por lo tanto, eso ya es un aporte concreto a estrechar brechas, por ejemplo. Claro, el hecho de ser consciente en inteligencia artificial que existen estos sesgos de género hace que los mismos programadores se fijen en si la inteligencia artificial está reproduciendo este tipo de discriminaciones y corrija los códigos que tenga que corregir para que esto no ocurra. Y si no hubiera esta conciencia de género, como se le diga, sencillamente no se fijarían en eso porque serían ciegos ante la existencia de este género. Y ellos no sabrían que se está reproduciendo. Y ya que me estabas contando también de esta, así como tuviste esta experiencia con este profesor, me imagino que también existen, y tú me mencionabas recién tu mamá, como una mujer que te inspiró y que te potenció para seguir en el camino, digamos, de lo que tú querías hacer y que hoy día te está dando frutos muy exitosos en tu carrera como académica y como investigadora. ¿Hay otras investigadoras, por ejemplo, que tú conociste o académicas en tu formación y tú dijiste, yo quiero ser como ella? Literalmente, yo decidí estudiar lo que estudié por una mujer, por la charla de una mujer cuyo nombre nunca supe. Sencillamente yo estaba entrando a la universidad y dijeron que había esta charla de esta mujer que trabajaba en la ONU. ¿Ya? Y que había estado, según ella misma contó, luego de la guerra de los Balcanes, excavando y reconociendo esqueletos para entregárselos a su familia. Wow. Y a mí me pareció tan increíble lo que hacía que yo dije, lo que sea que ella haya estudiado, yo lo quiero estudiar también. Y me metí a la carrera precisamente por la experiencia que ella tuvo. Y bueno, he trabajado en ese tipo de temas, no con la guerra de los Balcanes, pero
situaciones nacionales relativamente parecidas. En ese caso, temas de derechos humanos, por ejemplo. Sí, estuve en la excavación que se está llevando a cabo, el caso Caravana de la Muerte en Copiapó, que lo está llevando a cabo el equipo chileno de antropología forense. ¿Y cómo ha sido también, me imagino tú, muy joven, vivir esa experiencia desde lo formativo, digamos, desde el área profesional, del crecimiento, pero además del impacto desde lo humano? Yo creo que ha sido la experiencia más, no sé si llamarla importante o chocante en términos profesionales. Como marcadora. Sí, mucho, porque una cosa es excavar esqueletos arqueológicos que no tienen parientes vivos que lo estén buscando, y otra muy distinta es tener a los hijos de hombres que han sido asesinados, que eran muy pequeñitos cuando esto ocurrió, tenían 3, 4 años, y ellos se acuerdan de lo que pasó, y han buscado a sus padres por 50 años, y le han cerrado muchas puertas, y tenerlos, esperando algo, pero también siendo bastante realistas, porque uno nunca sabe si se van a poder encontrar o no. Y poder hablar con ellos, que ellos contaran su experiencia, fue increíble, la verdad. Y ahí me imagino que hay una responsabilidad, Sí. Hay un compromiso y una responsabilidad que va por sobre, digamos, como lo técnico, ¿no? Sí. Desde el trabajo, desde la técnica de encontrar algo, o sea... No, sí, encontrarlo y luego no lo vayas a tocar al hueso, por ejemplo, y dejar tu ADN, contaminarlo. A los huesos que encontrábamos, por ejemplo, quizás el respeto, uno siempre tiene respeto por el material arqueológico, en este caso, que encuentra. Pero el respeto hacia estos restos humanos era completamente diferente. No podemos hacerlo mal. Llegar ahora y hacerlo mal, no se puede hacer mal. Entonces, otra la actitud que uno tiene hacia el trabajo, completamente distinta, sí. Tremendo trabajo que estás realizando a tus 34 años. Creo que ya en esta conversación, ojalá nos estén escuchando también varias mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes y estudiantes también de la universidad, donde también se sientan reflejados e inspirados e inspiradas también no solo aquí en el trabajo del aporte desde la investigación o de cómo podemos hacer para estrechar brechas en distintos aspectos, sino que también lo que tú me acabas de relatar, o lo que nos acabas de relatar, también habla del compromiso desde lo social y lo humano de los profesionales que hoy día también están haciendo investigación en la universidad. Así que felicitaciones por eso. A continuar con ese compromiso y tanta dedicación a y otras investigaciones, y agradecerte, Ana, por esta conversación tan entretenida, la verdad, y que ojalá se haya transmitido a todos que nos están escuchando y también nos están viendo. Muchas gracias porque hayan este tipo de programas donde se hablen este tipo de cosas. Gracias a ti. Gracias. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad, obviamente, en un nuevo capítulo del Género en Sintonía, también a través de las redes sociales de UFRO Medios. Que estén muy bien. Chao, chao.